Hola a todos, este es el pronóstico para todos los que sois Virgo de signo o de ascendente para el mes de septiembre de 2017. Espero que hayáis disfrutado de los meses de julio y agosto, tanto si habéis tenido una época de verano como si habéis estado en otras zonas en las que es invierno. Y ya volvemos ahora con los vídeos mensuales, como siempre. En estos vídeos mensuales voy a seguir haciendo la misma estructura que tuve en los últimos vídeos de primero hablar de los planetas que se mueven de forma rápida y luego los planetas que se mueven de forma más lenta. Entonces, en cuanto a los planetas que se mueven de forma más rápida, hay un planeta que es Marte, que es el planeta, digamos, del impulso, de la energía, que lo tenéis, más bien ha estado operando durante el mes de agosto, pero va a seguir hasta el día 5 en el área, a veces la llamo el área de la sensación global porque es como el área de más holística, más de todo lo que os afecta, tanto a nivel terrenal como a nivel espiritual, como lo que viene de energías de antepasados, como lo que tenéis vibrando de una forma más sutil. Pero en este caso me quiero referir a esta área como lo que se está dando entre bambalinas. Es decir, hay un momento previo a cuando, pues por ejemplo, nos mostramos a alguien, conocemos a alguien, o cuando vamos a exponer un proyecto, o cuando, pues por ejemplo, tenemos un hijo, ese momento de embarazo es un momento que está un poco oculto, en el que están pasando muchas cosas, pero parece que no está pasando nada. Es decir, por ejemplo, en mi caso hay un momento previo a la hora de, antes de hacer el vídeo, en el que parece que no está pasando nada, pero hay una preparación y mucho de lo que está pasando en ese momento determina lo que va a pasar a continuación, en el momento de hacerlo público y de hacerlo visible. Entonces tenéis el planeta de Marte, que es la energía de acción y energía de agresividad y de afirmación en esta área hasta el día 5. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vuestra, digamos, energía, chispa vital, puede ser que la sintáis un poco apagada, o más bien no es evidente hacia afuera, porque sería el mismo ejemplo que una mujer que está embarazada, parece que no está en su momento más potente porque esa mujer pues no va a poder, sobre todo en los últimos meses de embarazo, no va a poder rendir a nivel físico como si no estuviera embarazada, porque está teniendo más peso que cargar y está teniendo que cuidar también de la vida que está llevando en su interior. Pero sí que esa energía está, lo único que no se está mostrando de una forma tan hacia afuera, sino que es más lo que se está mostrando hacia adentro. Entonces, es muy posible que de cara a la gente hayáis estado como más recluidos o más aislados o como con la energía un poco más baja. Marte en esta área lo que estaba pidiendo es que sobre todo invirtierais energía en todo lo que en ese proceso entre bambalinas es necesario atender. ¿Qué es lo que es necesario atender? Pues sobre todo lo que se está refiriendo a, digamos, la confianza, desconfianza que tenéis en la vida. Al final este área es el área más holística porque el resto de las áreas pues mueven cosas, o sea, puede ser que tengáis un tema con la valoración o que tengáis un tema con las relaciones, con el trabajo, con los objetivos que tenéis, pero esta área tan holística es importante y no se ve, y es que todo esto mucho depende de si realmente confiáis en la vida, en que la vida os cuida, confiáis, estáis ilusionados por vivir o no estáis ilusionados por vivir. Entonces, lo que os estaba pidiendo durante este tiempo hasta el día 5 es que invirtierais energía en ver cómo estáis en este tema de ilusión y desilusión por la vida. Porque esta área es compleja porque lo abarca todo. Es decir, para estar ilusionados por la vida, como es un área que se da entre bambalinas, no se trata de que a nivel externo hagáis muchas actividades, porque muchas veces parece como que si hacemos mucho, estamos muy activos, estamos muy con muchas cosas, estamos mejor. Y no es así, o sea, a veces estamos más ilusionados por la vida si estamos haciendo planes más tranquilos o simplemente si no estamos haciendo nada y nos estamos dando permiso para descansar, que es lo que necesitamos como puente
vuelvo a recordar, entre bambalinas, para luego volver a salir al mundo, pero ya con una energía más renovada. Entonces era un buen momento para ver qué es lo que se estaba interponiendo en vuestra ilusión por la vida. Y eso puede ser algo tan simple como que necesitaréis descansar. A veces, y vuelvo al ejemplo de la mujer embarazada, esa mujer cuando dé a luz al niño va a necesitar toda su energía para hacer frente a todo lo que tenga en su vida y aparte el nuevo rol de madre. Entonces, lo mejor que puede hacer antes de dar a luz es cuidarse y no es que tenga que estar inactiva, sino ver qué es lo que necesita para poder estar más preparada para el momento de la acción. En algunos casos pues tendrá que moverse, tendrá que hacer ejercicio, en otros casos tendrá que descansar, en otros casos tendrá que investigar a lo mejor o ir a comprar cosas para ese bebé, en otros casos a lo mejor lo que necesita es hacerse un último viaje antes de ser madre. Hay muchas cosas. Entonces, durante este tiempo hasta el día 5 se trata de ver qué es lo que necesitáis vosotros para estar bien antes de poneros en acción. Invertir en todo lo que os está limitando la ilusión por la vida. Y a veces trabajar en ello es algo tan simple como daros permiso para descansar o daros permiso para llorar o para hacer el duelo por todas las desilusiones que estáis cargando. Y también muchas veces de lo que se trata es de ser compasivos con lo que está pasando dentro de vosotros. Es decir, el tema no es quiero estar ilusionado y si no estoy ilusionado lo estoy haciendo mal, sino que si yo no tengo desilusión, no tengo ilusión por la vida, pues se trata también de aceptarlo, o sea, de decir no tengo ilusión por la vida, quiero mejorar, pero me está costando mucho, entonces por lo menos tengo paciencia conmigo, porque si encima me estoy cargando de crítica, que eso además vosotros sois bastante tendentes a ser críticos con el mundo y con vosotros mismos, pues el proceso no se está haciendo de la forma adecuada. La forma adecuada es que vosotros aumentéis el nivel de confianza y de ilusión que tenéis por la vida. Entonces hasta el día 5 es un buen momento para daros permiso para estar a solas y en esa soledad hacer lo más positivo para vosotros. Lo más positivo para vosotros es conectar con lo que realmente necesitáis. Si necesitáis descansar, necesitáis cuidaros, necesitáis daros permiso para llorar, necesitáis hacer alguna actividad, o sea, ¿qué es lo que necesitáis para en ese periodo de espera, porque el día 5 vais a estar como más enérgicos, poder prepararos mucho mejor? ¿Qué es lo que necesita a lo mejor un actor antes de salir a escena? Pues algunos lo que necesitarán es desconectar, otros necesitarán repasar, otros necesitarán descansar, otros necesitarán irse a tomar algo. El proceso es muy personal, pero se trata de que cada uno haga lo que realmente le va bien. Al mismo tiempo, hasta el día 5 tenéis a Mercurio que está en esta área y está retrógrado, está en la fase evaluativa. Entonces es un buen momento para pensar sobre ello. Mercurio va a seguir estando cuando Marte ya entre en la siguiente área, que es el área de la afirmación, el área de mostraros al mundo tal cual sois, quién sois y incluso de iniciar cosas. Y Marte va a estar ahí a partir del día 5, o sea, básicamente todo este mes es un mes para iniciar cosas, para poner planes en movimiento, para mostraros de una forma más afirmativa a los demás, pero a lo largo de todo el mes también vais a tener planetas en, digamos, lo que está pasando entre bambalinas. Entonces, cuando Marte se va, que ha sido la primera parte hasta el día 5, hay un periodo entre el 5 y el 10 que está Mercurio. Mercurio ya está durante todo el mes, hasta el día 5 está retrógrado, entonces era el momento de evaluar de forma objetiva qué era lo que necesitabais y eso a vosotros se os da muy bien porque sois un signo bastante práctico. Entonces Mercurio sobre todo lo que os está pidiendo es practicidad, o sea, si yo necesito descansar, pues es que por mucho que quiera estar activa es que necesito descansar. Si yo estoy triste y estoy cargando con una tristeza, pues se trata de ser objetivo y ver que tengo esa tristeza. Si estoy desmotivada, pues se trata lo primero de ver que tengo esa desmotivación y luego ver qué es lo que puedo hacer para motivarme más. A lo mejor lo que necesito es estar simplemente una temporada sin hacer nada y si eso me va bien, pues está muy bien. Entonces hasta el día 5 mientras Marte estaba aquí, era el momento de evaluar qué es lo que necesitabais en esa estancia entre bambalinas para estar bien de forma objetiva. Y también es un momento de evaluar cómo es vuestra energía mental
digamos, más global, o sea, cómo están operando las creencias que tenéis a la hora de conectaros con una mayor ilusión por la vida o con una mayor desilusión. Durante este tiempo, sobre todo hasta el día 5, Mercurio evaluativo lo que estaba haciendo es poneros en contacto con los pensamientos realmente, objetivamente mirándolos, que son de ilusión o de desilusión por la vida. Os podía dar mucha ansiedad. Entonces, se trata de ver hasta qué punto los pensamientos que tenéis os están dando ansiedad o os están quitando ansiedad. Muchas veces la desilusión no es tanto una apatía, sino que se puede manifestar como ansiedad. En vuestro caso puede ser ansiedad porque no se puede tener todo controlado. Es decir, a veces por mucho que queramos organizar las cosas, pues la vida tiene un margen y hace falta darle una cabida a ese margen de la vida. Entonces, se trata de preguntaros qué hacéis con ese margen que tiene la vida. Ese margen os parece que os va a hacer daño, que es algo peligroso, confiáis en ello, no confiáis. Entonces se trata de que esa ansiedad que os está dando el futuro, que no se sabe qué es lo que va a pasar, o incluso el presente, si tenéis que tomar alguna decisión, se trata de ver cómo la podéis manejar de la mejor forma posible. Hasta el día 5 era el momento de evaluarlo y vuelvo a repetir que Marte está en un momento de iniciar cosas, pero a partir del día 5 y de que vosotros mostréis más lo que sois hacia afuera, pero del 5 al 10 Mercurio continúa en esta área de una forma directa. Ya no se trata de evaluar, sino de poner en práctica todo lo que habéis ido evaluando hasta el día 5. Es decir, la mente, los pensamientos que tenéis, si os están dando ansiedad, pues se trata de ver cómo podéis manejar esa ansiedad, porque gran parte de cómo estáis viviendo la vida está muy determinado por cómo son los pensamientos que tenéis hacia la vida. Si yo pienso que, bueno, no sé qué es lo que me va a traer la vida, pero al final me va a traer algo bueno, la vida me cuida, o algo que al final voy a salir adelante, pues eso ya me está dando una vivencia entre bambalinas para que luego, en el momento en el que la vida me traiga lo que me tiene que traer, yo lo viva desde un filtro más positivo. Pero si lo estoy viviendo con ansiedad y con angustia, pues también a la hora de que la vida me lo traiga, lo viviré desde ese filtro más inseguro. Es más, mientras estoy pensando con esa ansiedad, pues puedo estar condicionando lo que puede pasar. Y esto no es que sea motivo de crítica, sino que simplemente o eso no es. Entonces, en el caso de que os deis cuenta de que están operando pensamientos de ansiedad, se trata de tomar medidas y sobre todo hasta el día 10 es un buen momento para ello. Se trata también de conectar con el poder de la imaginación en cuanto a los pensamientos. O sea, muchas veces el tema de la ansiedad a la hora de hablar de la energía mental es que estamos anticipando cosas malas. Entonces, si podemos conectar con una imaginación en positivo, conectar con una imaginación que nos haga imaginar futuros posibles, a lo mejor positivos o por lo menos no tan negativos como lo que estábamos imaginando, pero siempre sobre todo estando en la realidad, o sea, corréis el riesgo también, que es un poco la polaridad que tiene Virgo, que es o está demasiado en la realidad o está demasiado en la fantasía. Entonces se trata de que si por ejemplo hay algo que os tiene preocupados, pues hasta el día 10 pensar en posibles soluciones no tan negativas o las menos negativas, o también pensar en posibles cosas que pueden pasar y no solamente en las cosas negativas, sino también pensar en cosas positivas, porque la vida siempre os puede sorprender. Mercurio a partir del día 10 se une a Marte en el área de la personalidad y entonces os está poniendo en contacto con esa objetividad, pero a la hora de veros a vosotros mismos, a la hora de ver cómo os estáis mostrando al mundo y también a la hora de ver cómo estáis empezando las cosas. Estáis eligiendo bien el momento para empezar, si tenéis que empezar algo, tenéis que esperar un poco más, empezáis de forma demasiado impulsiva, demasiado cohibida o cómo sois, cómo es vuestra puesta en escena. ¿Estáis siendo auténticos? ¿No estáis siendo auténticos? ¿Qué es lo que necesitáis para poder arrancar o para poder mostraros al mundo de una forma adecuada? No se trata de ver el error, sino de ver todos los detalles. Si yo me miro a mí misma todo lo que tengo, por ejemplo a nivel físico, pues puedo estar mirando los detalles que son objeto de crítica, pero se trata de ver todos los detalles
y hacer un análisis objetivo para ver si tiene puntos positivos, puntos negativos y sobre todo de forma objetiva, porque muchas veces si solamente os centráis en el error, pues claro, el resultado final puede ser demasiado negativo o más negativo de lo que realmente es. Venus va a seguir estando en esta área de lo que se da entre bambalinas hasta el día 20, mientras Marte y Mercurio siguen estando en el área de vuestra personalidad. Entonces, aquí se trata de que Venus, que es la energía del amor y la energía del disfrute, está un poco en sintonía con todo este tema que he dicho antes de si realmente la energía que estáis considerando de lo que está un poco sutil o es intangible o lo que no sabéis de la vida, la incertidumbre, la estáis viviendo con ilusión o con desilusión o con ansiedad. Entonces se trata de buscar formas que os pongan en contacto con esa energía de una forma más positiva. Es un buen momento para darle salida, por ejemplo, si tenéis unos gustos artísticos o sobre todo de buscar actividades que de por sí os ponen en contacto con una disminución de la ansiedad y una mayor positividad ante la vida. Es decir, por ejemplo, yo puedo no saber qué es lo que me va a pasar mañana. Yo qué sé, tengo un pago que no sé si me van a embargar, no me van a embargar, pero evidentemente una parte tiene que ser objetividad para ver qué es lo que hago con ello, pero si ya llega un punto, que es lo que está pidiendo esta casa, en el que ya no depende de mí, sino que depende de la vida, pues se trata de que yo lo deje a la vida y mientras tanto haga algo para calmar esa ansiedad. Si a lo mejor durante ese momento pues lo que me va bien es estirar el cuerpo, pues es bueno que invirtáis en ello hasta el día 20. Si lo que os va bien es escuchar música o es cantar o es bailar o es estar con ciertas personas que de alguna forma os conectan con, bueno, pase lo que pase, seguro que todo saldrá bien o os conectan con algo más positivo, pues es un buen momento para invertir en ello. Entonces, a partir del día 20, Venus se une a todos los planetas que he comentado antes, en el sentido de que está en el área de la personalidad y se trata entonces de disfrutar de vosotros mismos, de disfrutar de lo que sois, de disfrutar de la de cómo os estáis poniendo en escena. Puede ser un buen momento para embelleceros estéticamente, invertir en poneros en escena de una forma más arreglada o cambiar vuestro estilo, cambiar vuestro corte de pelo, cambiar vuestro estilo de ropa. Pero es muy importante este mes que sobre todo le deis tanta importancia a lo que pasa, digamos, de puertas para afuera o lo que es visible como a lo que es invisible. Es decir, yo de puertas para afuera puedo estar mostrando una imagen feliz, pero luego por dentro puedo estar desilusionada por la vida o puedo tener ansiedad. Entonces, se trata de que cuanto más le estáis dando una atención y estáis gestionando bien esa ansiedad o esa decepción, pues luego a la hora de mostraros hacia afuera tenéis un impulso mayor. A veces no se trata de estar siempre hacia adelante, sino de saber cuándo tengo que parar y tengo que darle un lugar a la soledad y a ese parar para coger fuerzas para luego ponerme más hacia afuera. En cuanto a los planetas de largo plazo, tenéis a Júpiter en el área de la valoración durante todo el mes. Es el último mes que lo tenéis aquí. El mes que viene estará aparte aquí, pero ya va a empezar a pasar al área de la comunicación. Y Júpiter en esta área de la valoración lleva estando desde septiembre-octubre del año pasado. En esta área de la valoración lo que está diciendo es lo mejor que podéis hacer, y sobre todo este mes que es ya el último, es poneros un buen plan de mejora de la autoestima a largo plazo. Se pueden decir muchas cosas, pero en este último vídeo quería hablar de esto. Virgo es una energía que siempre está focalizada en el error, entonces esto tiene su lado positivo porque sois muy perfeccionistas y
podéis llegar a grandes cosas simplemente pues machacando el error y trabajándolo y perfeccionándolo. Pero eso tiene un punto negativo y es que el error a veces puede empañar el conjunto. Entonces, al poneros un plan de autoestima a largo plazo, se trata de decir, siempre vais a tener puntos a favor, puntos en contra, puntos positivos, puntos negativos. Y siempre vais a tener, si os comparáis con otras personas, pues personas que tienen más cosas que vosotros o cosas más en positivo o que tienen mejor una capacidad o que no tienen una limitación que vosotros tenéis. Y también a la inversa es así, o sea, podéis tener cosas mejores que otras personas o menos limitaciones o una persona que tenga una limitación y que vosotros no tenéis. Pero de lo que se trata es de que os pongáis una mejoría de la autoestima que funcione a largo plazo. Que funcione a largo plazo significa dos cosas. Significa decir, hay que darle una atención al error, pero que sea una atención que a la larga os mejore. Porque si por darle demasiada importancia a los errores lo que va a hacer es desmotivaros y bajaros la autoestima, pues entonces no es tan adecuado. Pero es que si lo que decides es, bueno, total, como hay un error, yo no lo mejoro, pues también a largo plazo no se está dando una mejoría de autoestima, porque es como si no estuvierais confiando en la capacidad de mejorar. Es decir, se trata de hacer un balance entre lo que tenéis de positivo y lo que tenéis de negativo y ir fomentando lo que tenéis de positivo. Y hablo mucho del error porque es que incluso lo que tenéis de positivo siempre es criticable, porque, por ejemplo, si se os da bien cantar, pues siempre va a haber alguna nota que no alcancéis o siempre va a haber otra persona que tiene un timbre especial, es decir, siempre va a haber un punto de crítica. Entonces hago mucho hincapié en el tema del error porque se trata de que a largo plazo estéis mejor. Entonces, motivaros con lo que sois, motivaros con lo bueno que tenéis y motivaros con que sois capaces de mejorar los errores, pero sobre todo tener en cuenta que mejorar la autoestima lo que quiere decir es ir a otro nivel en el que vais a seguir teniendo puntos positivos y errores o puntos negativos, pero de alguna forma disfrutáis más de los positivos y los negativos o no afectan tanto o habéis mejorado en ellos. Entonces es interesante que esto lo tengáis en cuenta. Por otro lado tenéis a Urano, que es el planeta de los cambios y de la liberación, en el área del inconsciente, de lo que está pasando por dentro. En esa área del inconsciente lleva estando desde 2012 y ahora este mes está retrógrado, es decir, está en fase evaluativa. Ya, bueno, empezó el mes pasado, pero este mes está todo el mes retrógrado. Entonces, el área del inconsciente, como estoy explicando ahora en los últimos vídeos, es un poco una fuerza que tenéis dentro que está formada por todos los entresijos psicológicos que se han ido formando con las experiencias que tenéis, que a lo mejor no se ven, pero están operando, y que tiene, digamos, un poder de alquimia por el exterior. O sea, yo, por ejemplo, si tengo un miedo, pues ese miedo puedo no hacerle caso, puedo no notarlo, pero ese miedo de alguna forma está operando y me está haciendo que se transforme la realidad externa porque puedo percibir como amenazante una cosa o me puedo limitar en algo. Si tengo también algo en positivo, porque la alquimia no siempre es en negativo, pues también lo que hace es transformarme la realidad y algo que el exterior me está mandando pues pasa por dentro de mí, por ese inconsciente y entonces lo convierte en algo más positivo. Es un poco simple como lo estoy explicando, pero bueno, es por entendernos. Entonces, Urano en esta área desde 2012 lo que ha hecho es que estaba pidiendo una actualización. O sea, es como si el inconsciente dijera, yo lo que quiero es pasar a una nueva fase. Entonces, pasar a una nueva fase puede significar muchas cosas. Puede significar que si hay algo en plan negativo que está operando en el inconsciente, pues un miedo, un sentimiento, un patrón, lo que se está pidiendo es una liberación y un actualizar ese patrón, ese miedo, para que no se quede igual, sino que se quede de una forma diferente y repito mucho el tema de actualizada,
pero porque de lo que se trata es de que podéis pasar a otro nivel y podéis enfocarlo de otra forma y que esa actualización suponga una liberación, o sea, algo que os dé más libertad. Evidentemente, si yo tengo un miedo y ese miedo está operando, pues que el miedo empequeñezca, o sea, que lo libere, ya me estaría dando una actualización, pero también se trataría de ver cómo me estoy relacionando yo con ese miedo, porque a veces no se trata de que el miedo sea más grande o sea más pequeño, sino que yo tenga más herramientas para poder manejar ese miedo. Por poner un ejemplo, si tenéis miedo al agua, pues es algo que os puede limitar más o menos en vuestro día a día, pero si por ejemplo tenéis niños y queréis ir a la piscina o queréis ir al mar, pues a lo mejor no limita en el sentido de que nos da pánico porque vuestra pareja o familiares pueden llevar a los niños al agua, pero de alguna forma se está impidiendo disfrutar plenamente de esas vacaciones. Entonces, si ese miedo lo planteáis disminuirlo, pues planteándoos hacer algo para trabajar ese miedo al agua, pues ya os estaría dando menos miedo, con lo cual a lo mejor no podéis bañaros del todo, pero por lo menos podéis hacer un paseo por la orilla. Si la relación con ese miedo cambia, porque a lo mejor resulta que tenéis miedo porque cuando erais niños pues tuvisteis una experiencia negativa, tal, entonces trabajéis mucho sobre esa experiencia, no sobre el miedo actual, sino sobre esa experiencia, y entonces el miedo empieza a perder fuerza, pues eso ya está también mejorando. Y a veces pues es algo más complejo, es que ese miedo al agua pues está relacionado con otro miedo, como el miedo a caer, y entonces si trabajáis en ese miedo a caer, pues indirectamente se está trabajando ese miedo al agua. Es decir, puede haber muchas cosas, pero Urano lo que está pidiendo es una actualización. Y entonces de lo que se trata con Urano retrógrado es de ver hasta qué punto os estáis actualizando en ese inconsciente. Si el inconsciente se ha ido actualizando, pues habrá actualizado también un poco cómo os estáis relacionando con el exterior, porque vuelvo a repetir que el inconsciente hace como alquimia, entonces a la hora de ir recibiendo las experiencias o de ir sobre todo sintiendo las experiencias que tenéis, habréis ido notando una mejoría, una liberación, independientemente de que las cosas os vengan mejor o peor, pues hay una liberación porque hay una actualización. Y entonces es como si tuvierais un ordenador a nivel inconsciente que funcionara pues con una actualización mejor. Que evidentemente ese ordenador pues habrá veces que funcione más lento, más rápido, pero al tener esa actualización pues el panorama general es mejor. El inconsciente no solamente funciona en negativo, sino que también hay potenciales en positivo que están ocultos y entonces si los vais sacando pues se van viendo cada vez más en el exterior. No se queda solamente en, digamos, semillas, sino que ya se muestra al exterior. Entonces Urano retrógrado también os está planteando que evaluéis un poco cómo se esté relacionando con esos potenciales que tenéis a nivel interno. Entonces, esto puede significar varias cosas. En un primer lugar, que os volváis a mirar, o sea, que esta actualización sea la mirada, porque a lo mejor habéis ido cambiando tanto que ya pues los miedos empiezan a perder fuerza, las asociaciones empiezan a perder fuerza y van apareciendo eh, cosas que tenéis dentro que no sabíais que teníais y que si le dais la atención adecuada pueden florecer. Entonces, mirándoos de una forma diferente, puede aflorar todo esto. Esto se ve muy bien, por ejemplo, si cambiáis de ambiente o cambiáis de actividad. Es decir, por ejemplo, imaginaros ese miedo al agua que ya se ha ido trabajando y entonces ya la cosa ha llegado a un punto más o menos normal. Bueno, pues a lo mejor resulta que es que eso ha hecho que se desarrolle en vosotros un interés por el mundo marino. Entonces, eso hace que desarrolléis una predilección por esos temas marinos y entonces eso os puede llevar a querer investigar sobre la fauna que está en el fondo del mar. Y a lo mejor estáis muy preparados para eso, pero es algo nuevo, es algo que nunca se os hubiera ocurrido, porque ya simplemente os daba miedo el agua, pues menos si vais a poner a investigar sobre la fauna marina. Entonces a lo mejor eso lo que está dando pie es a que tenéis ganas de empezar algún estudio relacionado pues
con el mar, o por ejemplo, pues que descubrís que os gustan mucho los delfines y que incluso a nivel profesional queréis dedicaros a algo relacionado con el uso o la investigación de los delfines. Y eso nunca hubiera salido si no hubierais investigado en ese miedo. Entonces, eso es algo positivo, que a lo mejor ni siquiera tenéis que estar en el agua, porque a lo mejor lo que queréis desarrollar es un interés sobre cómo funcionan los delfines, y lo mismo lo podéis hacer con los estudios, ni siquiera hace falta que vayáis al agua, pero es algo nuevo que ha ido surgiendo. Entonces, si le dais la atención adecuada, eso puede florecer. Estoy poniendo unos ejemplos un poco así, pero para que se vea por dónde quiero ir, porque a lo mejor sois unas personas que estáis muy orientadas y hablo del tema profesional, pero porque me parece lo más fácil de entender, estáis muy orientadas en el trabajo, pues por ejemplo, a un trabajo de oficina, y nunca se os hubiera pasado por la cabeza. Y lo mismo resulta que tenéis una capacidad especial, pues para entender a los delfines, o para trabajar con ellos, o incluso para poder fomentar que vivan mejor. Y eso no lo habéis descubierto hasta ahora. Entonces se trata de fomentar esa nueva, digamos, semilla que está saliendo, porque si le dais la atención necesaria, pues la cosa puede florecer. Entonces, Urano retrógrado está pidiendo que le deis atención a esto. Y Urano retrógrado da un cierto estrés. Estrés en negativo quiere decir que si, por ejemplo, tenéis trabajo pendiente, o tenéis miedos que no se terminan de ir, o cosas así, y sobre todo no le habéis dado el enfoque adecuado, el enfoque nuevo adecuado, pues el estrés es como que hay muchas ganas de que ya la cosa mejore, y os puede dar mucho estrés y mucha ansiedad. Y entonces está bien que, sobre todo, lo tengáis en cuenta, investiguéis formas en las que podéis trabajarlo. Por otro lado, cuando se trata del ejemplo que he puesto en positivo, o sea, de cosas que están ocultas pero que son cosas positivas, ese estrés se puede convertir como en una emoción de excitación y ya no es estrés, sino que es como una movilización en positivo, o sea, como que tenéis ganas de ver hasta dónde puede llegar ese nuevo descubrimiento. Entonces, ahí quizás sea más manejable, pero de alguna forma también está pidiendo que veáis cómo podéis darle salida a esto. Entonces, en cualquier caso, lo que está pidiendo es que investiguéis formas en las que podéis relacionaros con ese inconsciente, que también puede ser simplemente investigar en diferentes formas de terapia y aumentar el conocimiento del inconsciente. Y que evaluéis para ver hasta qué punto necesitáis algo nuevo, lo que tenéis ya os vale, tenéis que desecharlo, o qué es lo que está pasando. Saturno es un planeta que lleváis teniendo desde 2015, y Saturno, perdón, lo tenéis, bueno, está desde finales de agosto, está en su fase directa, ha estado retrógrado, o sea, evaluativo, básicamente durante todo el mes de agosto, y está en vuestra área desde el 2015, en vuestra área de las emociones, del bagaje emocional y de la relación con la familia, de lo que os ha pasado en la infancia. Entonces, Saturno está pidiendo una responsabilidad para con las emociones. Una responsabilidad con las emociones que durante todo este tiempo, hasta finales de agosto, ha sido necesaria una evaluación. Es decir, una evaluación quiere decir, estáis haciendo caso de vuestras necesidades emocionales en cuanto a lo positivo y a lo negativo. ¿Qué necesitáis para gestionar bien las emociones negativas que puedan surgir, como tristeza o relacionadas con las heridas que cargáis? Está relacionado con lo que he dicho del inconsciente, pero no solamente
o sea, las emociones simplemente emociones, de si tenéis heridas o no. Lo del inconsciente es algo más complejo porque se trata de patrones, o sea, ya no se trata de si estoy herido por una cosa u otra, sino si he hecho asociaciones que cuando se activan determinadas experiencias me activan determinadas asociaciones y entonces tengo ahí un poco un mejunje un poco raro. Y sobre todo el inconsciente se trata de ver lo que está oculto. Las emociones no es tanto lo que está oculto, sino qué es lo que está pasando a un nivel más emocional. Entonces trata de ver el negativo, que es lo que necesitáis para hacer buena gestión y estar bien o estar mejor, darle un buen soporte. Y en la primera parte es reconocer que tenéis una emoción negativa y en eso tenéis que tener especial atención porque como la energía que tenéis de Virgo es una energía muy de hacer algo, pues es muy posible que ante una emoción lo que os salga de una forma más natural sea hacer algo hacia afuera. Y entonces la única forma que tiene de expresarse una emoción es a través de una somatización vuestra o de alguien que esté a vuestro alrededor, por ejemplo, si tenéis hijos o si tenéis mascotas. Por otro lado, también se trata de ver qué es lo que necesitáis para estar bien emocionalmente. Y yendo un paso más allá, se trata de ver qué personas en vuestra vida, sobre todo si estamos hablando de padres, pero no solamente, las personas con las que tengáis un vínculo emocional, qué personas os dan un vínculo emocional adecuado y cuáles no. Y tener un vínculo emocional adecuado depende de la otra persona y depende de vosotros. Entonces, vosotros lo que podéis hacer es daros a vosotros el soporte emocional que necesitáis y luego relacionaros con personas que os dan un buen vínculo emocional. Se trata de que le pongáis atención a esto, porque ahora cada vez es más pesado. Si estáis haciendo una mala gestión emocional, la vida puede ser un poco más pesada, pero porque se os está diciendo, es que si ponéis esfuerzos en cuidaros emocionalmente, pues en un primer momento puede parecer pesado, pero a la larga os da una gran fuerza. Pero si no ponéis esfuerzos porque o no los estáis poniendo o los estáis poniendo mal, pues a la larga cada vez se hace más y más pesado y entonces las emociones se pueden cristalizar en negativo, que no pasaría nada porque se puede trabajar, pero cada vez sería más difícil porque es como si estuvierais montando una estructura de herida en vez de estar montando una estructura de sanación. Y también en ese sentido se trata de invertir en emociones en positivo, que es lo que necesitáis para estar bien, pero para estar bien de forma responsable, es decir, para estar bien emocionalmente no tiene que ser a costa de descuidar las responsabilidades, pero es que las responsabilidades tampoco tienen que suponer que descuidéis las emociones. Y esto va a estar así hasta finales de este año, ya se está directo, pero es importante que a lo largo de este mes le deis una buena atención. He hablado de Júpiter, Saturno, Urano, queda por hablar Neptuno, que lo tenéis en el área de las relaciones y que también está retrógrado, es decir, estáis evaluando las relaciones y Neptuno lleva estando aquí desde 2011. Entonces, Neptuno lo que está diciendo es que todo lo que he dicho antes del tema de la sensación global, de las ilusiones, desilusiones, de lo que pasa entre bambalinas, se aplica sobre todo en las relaciones. Es decir, las relaciones no es solamente lo evidente, sino lo que está pasando un poco en en el backstage. ¿Qué es lo que está pasando en esa relación? Si lo que está pasando es algo bueno y bonito, entonces es una relación como muy buena, pero si lo que está pasando es algo que os da más ansiedad que otras cosas, pues entonces es una relación que no es tan buena. Y ese tema, pues evidentemente puede venir de la relación en sí o de la percepción que tenéis vosotros de la relación. Este tema da mucha tendencia a dos cosas, a idealizar en ver lo mejor de lo que es y también a ver lo peor de lo que es. Está muy relacionado con lo que he dicho antes del tema de ilusión o desilusión, pero esa ilusión y desilusión tiene que ser real, es decir, si yo tengo el tanque de ilusión y desilusión más o menos equilibrado o más o menos trabajado, pues cuando me relacione con otra persona la podré ver tal cual es, con lo que me moviliza y podré verla como una fuente de ilusión o como una fuente de desilusión de una forma más objetiva. Pero si yo tengo el tanque de desilusión demasiado alto,
pues lo que puede hacer es funcionar de dos formas. Lo primero, como estoy desilusionada, pues lo que hago es que proyecto esa desilusión en la otra persona y la estoy viendo bajo el filtro de la desilusión. Y por otro lado, lo que puedo hacer es, yo no quiero ver esa desilusión, entonces lo que voy a hacer es subir, pero de forma fantasiosa, el tanque de ilusión y me voy a ilusionar a toda costa. Por mucho que la otra persona me decepcione, yo la voy a ver con unas gafas de color de rosa. Al final ninguna de las dos cosas es la ideal, pero se trata de que evaluéis durante todo este mes hasta qué punto vuestro tanque de ilusión, de desilusión ante la vida os está afectando a la hora de filtrar cómo estáis percibiendo las diferentes relaciones. Y por último, Plutón lo tenéis en el área del niño interno, el área del brillo. Está retrógrado durante todo el mes. Bueno, los dos últimos días más o menos se pone directo, pero eso ya lo comentaré en octubre. Y Plutón retrógrado, bueno, Plutón en el área del niño interno, sobre todo lo que está diciendo es que ese inconsciente del que he hablado, que hace alquimia y que determina un poco un poder con el que se filtra o se vive de forma más visceral lo que está pasando afuera, se aplica al tema del niño interno. Entonces, eso puede operar de dos formas, para con niños que tengáis a vuestro alrededor, pero también para con vuestra parte, digamos, más auténtica, más espontánea, más relacionada con el niño interno. Entonces, hay que ver cómo está esa parte, porque si vosotros la espontaneidad la tenéis bien, pues es algo que funciona como un poder alquímico que hacia afuera os da una gran capacidad de transformar la realidad en algo más bonito, más divertido y más fuente de disfrute. Pero si ese niño está, por lo que sea, impedido, pues porque esté herido o porque esté aburrido, en el primer caso está herido, lo que quiere decir es que tiene miedo de salir y está operando más bien desde la herida y no tanto desde el disfrute. Y en el segundo caso, pues sería que el niño no es que esté especialmente herido, pero tampoco se está mostrando en toda su plenitud porque no sabe cómo mostrarse. Sería, pues, por ejemplo, el primer niño, un niño que está triste y no se le está consolando con la tristeza. Y el segundo niño, un niño que en principio está feliz, pero que no se le está estimulando para que pueda llegar a ser todo lo que es. Entonces, evidentemente, esto puede ir por varias fases, pero sobre todo se trata de que le pongáis atención a cuáles son las necesidades, que ya no simplemente son necesidades emocionales, sino necesidades que os conectan con ese niño interno, que al final son necesidades de brillo, o sea, ¿qué necesitáis para brillar? Pero para brillar de verdad, el brillo de verdad lo que hace es poner un disfrute o una muestra de lo que sois que sale del corazón, que es algo que irradiáis y al irradiar las otras personas lo ven y se benefician de ello también. No es un brillo para eclipsar a nadie. Entonces, al unirse eso con el poder de Plutón, ese poder alquímico, pues lo que está diciendo es que si vosotros ese corazón lo tenéis eclipsado, pues de alguna forma estáis poniendo poder alquímico para que se eclipse todo lo que está a vuestro alrededor. Si ese corazón lo tenéis trabajado, ya no solamente está irradiando brillo, irradiando luz, sino que se le está sumando a todo ese poder alquímico y entonces es que puede crear una realidad maravillosa. O sea, tenéis ahora un poder de creación con este paso de Plutón que lleva desde 2008 muy potente. Y claro, cuando hay un poder de alquimia, la alquimia siempre funciona o construyendo o destruyendo. Entonces es muy importante que trabajéis mucho con ese niño interno de las dos formas. Si está herido, pues que eso está más relacionado con el tema emocional que he dicho antes. Pero no solamente se habla de heridas emocionales, sino, por ejemplo, si os han herido, os han castrado a la hora de poder expresaros tal cual sois, se trata de movilizaros para poder hacer algo con ello. Para todo lo que sea una barrera entre que os impida el poder expresar hacia afuera lo que realmente sois. Y por otro lado, también en el otro sentido, no solamente se trata de eliminar las barreras para poder ser lo que sois, sino poneros la forma adecuada para poder potenciar lo que sois.
Eso quiere decir que si vosotros tenéis una capacidad de brillo en una actividad determinada o en un ambiente determinado, pues fomentar esa actividad, fomentar esos ambientes, porque eso también contribuye a que el corazón se vaya desbloqueando y esa capacidad de disfrute contagia a otros. Porque si no, además esto se está uniendo con el tema del trabajo del inconsciente y entonces lo que puede dar es que tengáis una realidad que percibís de una forma amenazante porque esa alquimia lo que está haciendo es como transformarlo todo y os está engullendo. Y si lo trabajáis en positivo, pues lo que hace es como verlo todo de una forma más positiva. Evidentemente, no es que haya unas personas que lo estén viendo en negativo y otras en positivo, sino que hay diferentes grados. Entonces, cuanto más trabajéis en fomentar vuestro brillo con vuestro ocio y todo lo que os hace tener disfrute, la creatividad, todo lo que os conecta con vuestra parte más auténtica, que muchas veces puede ser simplemente daros permiso para hacer el payaso, porque la gente que tenéis energía de Virgo, muchas veces el tema es que queréis ser tan perfectos que en esa perfección se castra la espontaneidad y un niño lo que hace es disfrutar siendo quien es y se cae, se ríe, no está tan pendiente de hacerlo bien. Un niño bailando simplemente está escuchando la música y bailando, no está preocupado de si está dando los pasos necesarios y eso es en lo que más tenéis que invertir. Al estar Plutón retrógrado durante este mes hace falta evaluar hasta qué punto lo estáis haciendo y cómo lo tenéis que hacer y sobre todo en qué sentido, si es más invertir en sanaros o invertir en fomentar que salga lo que sois. Este ha sido el pronóstico para el mes de septiembre, espero que disfrutéis del mes y nos vemos en el próximo vídeo.